el ilusionismo, el arte de crear ilusiones, se utilizan varias estrategias y técnicas estructurales para llevar la atención y dirigir el pensamiento del espectador donde interese. La primera es la llamada misdirection o desviación de la atención. Es el nivel más básico y consiste en derivar la atención y dirigir la mirada del espectador a un punto, mientras que en otro punto, que ya no vemos o al que no prestamos atención, sucede algo a escondidas. El siguiente nivel es el control de la atención directamente, donde ya no solo se redirige o enfoca la mirada o atención del espectador hacia un punto, sino que también se controla la atención como tal, el pensamiento, dándole elementos en los que se quiere que se fijen, las ideas que se quieren que se construyan en su mente para enfocarlo de un punto a otro del guión, directamente dirigiendo el pensamiento a través de la estructura dramática y técnica. Y un siguiente nivel, aunque podemos identificar más, son las estructuras de doble fondo, sucesos y elementos ocultos en una subestructura subyacente a la principal, la que percibe el espectador, que relaciona todos los elementos antes, durante y después del guión principal, seguido en ese momento, y que prepara y deja preparado lo que sucederá más tarde, incluso mucho tiempo después. Son las diferentes capas de intención, de control de la atención y el redireccionamiento del enfoque de la construcción de las ideas. Controlando estas estructuras y los elementos de enfoque de atención de ellas, se puede direccionar la atención completa, la línea de pensamiento e impedir que se vea el truco que hay detrás, por llamarlo así. Esta también es la forma, mucho más burda y oscura, pero eficaz, de obrar de los controladores, crear estructuras y subestructuras, diferentes líneas de pensamiento y diferentes líneas de guión a través de los elementos dados para redireccionar el enfoque de las ideas de diferentes grupos de personas y de población. Poder identificar estas estructuras nos permite darnos cuenta de las backdoors o puertas traseras, de las trampas, que tienen multitud de hechos que están aconteciendo y que han utilizado durante toda la historia para el engaño y manipulación del humano, pero siendo aceptados por él, respetando de esa retorcida forma su libre albedrío. Ya hemos apuntado en otros vídeos la necesidad de preguntarse siempre qué puede haber detrás de lo que estoy viendo o haciendo, hacia dónde quieren dirigir mi pensamiento y dilucidar las diferentes capas de posibilidad y manipulación. Esto sucede en lo que llamamos contratos o pactos energéticos. Existen diferentes tipos de contratos energéticos que pueden ser aceptados voluntariamente o implícitamente, de forma muy sutil. Todo está rodeado en cierta forma de este tipo de contratos. Por contrato podemos entender el acto o convenio oral o escrito entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas, es decir, pueden obligar a que se cumpla. En el campo etérico, este tipo de conveniencias o pactos son diferentes, ya que los aceptados implícitamente muchas veces percibimos el resultado hacia nosotros, pero no lo que espera la otra parte del contrato. Incluso hasta los hechos de forma voluntaria muchas veces no se sabe cómo se habrán de pagar. Un ejemplo de pacto energético que hemos visto es el de una persona que cedió un año de vida mediante ritual escrito a una entidad para aprobar un examen. Barbaridades de estas son más comunes de lo que imaginamos. En este caso, el contrato era voluntario y el beneficio era conocido por las dos partes. Un ejemplo de contrato voluntario pero donde se desconoce lo que pedirán a cambio es otro caso que conocemos directamente, donde una supuesta sanadora recomendó a una persona que tenía problemas y no podía dormir que rezase y pidiese a algún ánima en pena que la ayudase a dormir. Debería dejarle un vaso de agua como ofrenda en la misita de noche. Consiguió así de esta manera dormir y a las mañanas siguientes el vaso de agua aparecía vacío. Pero la cosa se complicó. Esta persona tenía sensibilidad psíquica sin desarrollar y por las noches empezó a notar como alguien o algo se le metía en la cama junto a ella, hasta el punto que notó cómo ese ser quiso entrar dentro de su cuerpo. Tuvo que luchar fuertemente para impedirlo y poder expulsarlo. Un caso parecido, el sucedido igualmente a otra persona con ciertas capacidades, pero con bastantes conflictos. Invocaba a los llamados médicos del cielo para que la sanasen. Según algunos profesos en New Age, son médicos y sanitarios fallecidos que pueden ser invocados para ayudar a curar a los vivos. También empezó a tener problemas nocturnos, sombras que la visitaban y asustaban a los perros, y algo que se le introducía en la cama por debajo de las sábanas, destapándola e intentando subir hacia ella.
Algunos canalizadores cuentan que existe la policía del astral, que en caso de necesidad para librarnos de alguna entidad o ataque psíquico, podemos pedirles que actúen para ayudarnos, pero necesitan que se lo pidamos para poder intervenir, es decir, y lo que realmente sería, necesitan nuestro permiso, nuestra invocación, que hagamos un pacto con ellos, evidente backdoor. Recordamos también cosas que nos contaban las abuelas, como rezarles a las ánimas benditas para que te despertasen a una hora. Esto se cumplía y las despertaban de un tirón de piernas a la hora indicada, cumpliendo el pacto. Un caso claro de contrato energético es el contrato literal, redactado por escrito y firmado en papel para limpiar una vivienda en la que varios seres no paraban de acosar a sus ocupantes. La redacción del contrato pedía limpiar la casa durante un plazo de 100 años. Las consecuencias de este pacto, de no haber sido removido, podían haber sido impredecibles, ya que quedaba directamente atado a una entidad mayor y las entidades que ocupaban la casa volverían una vez cumplido el plazo, y esto volvería aunque hubiese fallecido. Algunos ejemplos de contratos implícitos: la utilización de ciertas herramientas en algunas terapias. Cuando usábamos el péndulo hebreo, a veces irradiábamos sobre la persona energía taquiónica. Esto le provocaba un subidón y le daba un gran extra de energía. Parecía como si hubiese tomado un estimulante. Creíamos que estábamos haciendo un bien para su salud, pero aunque así fuese, nos dimos cuenta que el péndulo y esa práctica estaban interferidos y estaba conectado a una red energética implantaria. Cualquier entidad podía acudir a la invocación implícita e irradiar esa energía, pero a cambio se estaba suscribiendo un contrato tanto por el terapeuta como por la persona irradiada. Y esto sucede en muchas de estas prácticas. Recordemos que las entidades pueden simular la sensación de felicidad y plenitud como si fuese una droga, que pueden darnos conocimiento, sanarnos y hasta inspirarnos, pero a cambio siempre buscarán su beneficio y cosecha de los. Que te haga sentir bien no quiere decir que sea bueno. Los seres altruistas, aunque de otro modo, buscan que tú mismo encuentres tus herramientas y no suscriben pactos. Lo mismo ocurría con la utilización de símbolos proyectados en el aura del paciente o utilizados por su frecuencia para sanar. Estos símbolos, aunque de por sí pudiesen tener un nivel vibratorio beneficioso, como podría suceder por ejemplo con la flor de la vida o la geometría sagrada, al estar inmersos en la estructura matrix demiúrgica son fácilmente interferibles e igualmente pueden estar conectados a una red energética implantaria, donde se da un beneficio pero a cambio de algo. Ese algo puede ser un permiso implícito para el parasitaje, ser marcados como con un sigilo, puertas abiertas a la implantación etérica e incluso obligación de reencarnar en la Matrix. Otro ejemplo que hemos visto se da en el libro canalizado y en tantos otros, Un curso de milagros. Este libro ofrece un material que quien lo usa y sigue parece encontrar paz y felicidad, e incluso lo defienden de manera adictiva, probablemente debido a la implantación. Reconocemos que no lo hemos leído porque enseguida sentimos la energía implantaria asociada a él y las trampas al hablar del creador. Si se visualiza este libro energéticamente quitando los velos, se verá lo realmente conectado a él. Una gran entidad parasitaria de aspecto reptiloide grisácea, el mismo tipo de entidades que se hacen pasar por nuestro yo superior y al que mucha gente se conecta. Los contratos pueden arrastrarse durante muchas vidas e incluso pueden ser generacionales, como las maldiciones, padeciéndolos también la descendencia. Estos tipos de contratos son muchas veces lo que nos atan a la Matrix, impidiendo que podamos escapar de ella una vez abandonemos el avatar físico. Todo símbolo o material que se emplee para la sanación y proyección vibratoria o adivinación, como las cartas del tarot, en las que nos dan información creando el pacto, es susceptible de ser interferido al desconocer el origen exacto de su creación y el ligado frecuencial que emite. Por ejemplo, los cuencos tibetanos, que se entienden emiten una vibración beneficiosa, fueron creados a raíz de una canalización. Probablemente su uso ata energéticamente a las entidades que los canalizaron. E incluso, igual que un decreto o rezo puede ser interpretado como un contrato en el momento que se pida algo a alguien, un elemento externo como un cuarzo o un cuenco puede ser interferido y programado para que cuando se use se haga a cambio o a través de un contrato. Recordemos lo que sucede cuando rezamos u oramos, pidamos a quien pidamos. Al pedir, tomamos el papel de contratador sobre un contratista de un bien o gracia que queremos que se nos conceda, volviendo a caer en la trampa sin saber qué tipo de energía
entidad o ser se otorgará como tal. Si pedimos a algo o a alguien, no sabemos quién responderá ni a cambio de qué. Y no hablemos de los que realicen contratos con fines malignos, desde el más simple amarre hasta el empleo de entidades para dañar. Su nivel de parasitación es muy elevado. Los contratos energéticos son también una forma de crear una suerte de portal dimensional de apertura. Recordemos lo fácil que es abrir un portal o canal de comunicación con algo tan sencillo como la Ouija o las psicofonías, donde la simple intención de querer comunicarnos o entablar conversación ya crea la apertura y el consiguiente probable contrato. Con esta información aquí narrada podemos tener una idea de los riesgos y lo fácilmente manipulable del mundo etérico. Nuestra recomendación es tener prudencia siempre, no pedir a la ligera y menos sin saber quién escucha ni responde, usar nuestra energía álmica para limpiar, usando el decreto si hace falta, y desconectar cualquier utensilio o accesorio que utilicemos, ya sea un diapasón, un cuenco o un símbolo. Podemos, por ejemplo, desconectar un símbolo de la red demiúrgica y usar su vibración propia, no la emitida por la red. Siendo conscientes podremos utilizar algo si el momento lo requiere y sin el riesgo de una conexión arcóntica. Lo más recomendable es ir empoderándose y ser cada vez más autosuficientes. Tenemos el poder en nuestro interior, creámoslo y usémoslo.